Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales plantearon que los candidatos presidenciales con mayores posibilidades de acceder al poder deben suscribir un pacto para que, sin importar quién gane las elecciones del 2012, se retome la reforma del sector eléctrico adaptada al contexto económico y social del momento. Según cifras de la Asociación de Productores de Cervezas, la industria cervecera dominicana, compuesta por 4 plantas de producción y una inversión que supera los $600 millones, genera más de 6.000 empleos directos y 125.000 indirectos. El director de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia afirmó que en los gobiernos del presidente Leonel Fernández el crecimiento económico ha sido una constante en República Dominicana a pesar de las adversidades económicas que afectan al mundo. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día estamos con ustedes, José Manuel Luna Valiente, y quien les habla, Luis Núñez. Vamos a hablar hoy día de un tema que es recurrente en esta época del año. Y ahora es un tema de mayor importancia porque estamos en un ambiente político. Y en los procesos políticos se hacen muchas cosas por debajo de la mesa. En la mayoría de los casos, cuando se trata de la oposición, la idea es crear una situación para que el gobierno pague un costo político, independientemente de si eso afecta o no al consumidor, a los ciudadanos, a la población en general. A las empresas. Porque lo que hace el político es utilizar los medios que tengas a su alcance. Por eso se habla de que el político es maquiavélico, ¿no? Sí. No importan los medios, sino el fin. Uh-huh. Y si tú, para lograr el fin, tienes que hacer cosas que sean realmente serias y difíciles e increíbles en cualquier momento, pues el político lo hace. Y entonces, ahora se está un poco jugando y ya comienza a verse, a visualizarse en el panorama un tema que es bien delicado y que deberíamos tener mucho cuidado en manejarlo en la forma en que a veces se quiere hacer en épocas como esta, que es el tema cambiario, el tema de la tasa de interés, pero básicamente el tema de la tasa de cambio, porque la tasa de interés es un precio más manejable que el precio de la divisa, el tema de la tasa de cambio. Es una variable de ajuste monetario. Sí, y aunque la tasa de cambio es un tema de la política monetaria, si no hay una prudencia y si no hay un buen criterio para manejar este precio, que es el precio de la divisa, en cualquier momento y en poco tiempo la economía se puede encontrar en una situación de crisis o en una situación de inestabilidad, que luego para desmontar eso realmente el costo que hay que pagar es elevado. Y lo grande es que quien paga ese costo no es precisamente el que provoca la situación, sino el que menos tiene que ver con eso, es el más vulnerable, es el que menos debe hacerlo porque es el que menos puede, por sus razones económicas, sociales y por lo que sea, y por su mecanismo de defensa en sentido general. Entonces yo creo, José Manuel, que este tema de la tasa de cambio, tenemos que estar ojo abierto para que no nos vayan a sorprender haciendo jugadas económicas o jugadas de precio o poniendo a circular informaciones que luego se conviertan en problemas y que afecten este precio. Las autoridades nuestras están acostumbradas a bregar con esta cosa y con este tema. No es la primera vez que se enfrentan a situaciones parecidas, pero la población en sentido general también debe estar edificada y debe estar consciente y debe tener una orientación para que se mantenga tranquila, independientemente de las cosas que se pongan a circular en el ambiente, para que no se vaya a precipitar y a tomar decisiones que luego le puedan afectar.
Claro, mira, Luis, amigos televidentes, el tema de la tasa de cambio ha venido siendo tomado como un tema político, no monetario ni económico, de hace 7 u 8 años, y siempre recordamos las frases famosas de los deslizamientos de la tasa de cambio, sobre todo en los meses de fin de año. Recordemos, amigos televidentes, que el sector empresarial dominicano acude al sector bancario buscando divisas en los meses de agosto, septiembre y octubre para abastecer los inventarios de fin de año, lo que provoca no un incremento en la demanda, sino un momento al cual la economía siempre está preparado. Yo he visto con pena y con gran desilusión de aquellas personas que tratan, como tú muy bien decías, Luis, de colocar el momento económico en un momento en que no es real y que mucho menos está totalmente divorciado de la realidad económica del país. Y se ha llegado a decir el lunes pasado que las reservas internacionales del Banco Central habían descendido a la cifra de 600 millones de dólares, cuando en la realidad las reservas netas del Banco Central andan por los 2.668 millones de dólares, lo cual refleja, con relación al año pasado, simplemente una diferencia entre un 5 y un 10% de las reservas internacionales. Y esto es importante que el público lo sepa, porque ese es el indicador que nos dice con qué cuenta el banco para actuar en algún momento cuando el mercado cambiario lo determine. En este momento no hay, y lo digo con gran certeza, con gran certidumbre y con autoridad técnica, no hay ningún tipo de variable económica que force a la tasa de cambio a incrementar su valor en el mercado. El que esté jugando a las volatilidades por orden político se está equivocando, porque no existe una demanda por encima del nivel de oferta en este momento. Y el decir irresponsablemente que las reservas están por debajo, lo que se está buscando es que el mercado se muestre nervioso, que una serie de actores insensatos y especulativos, que es bueno también recordar, Luis, que esos mercados ya no existen en la República Dominicana, esos mercados especulativos. Esos mercados existían cuando usted iba a la agencia de cambio La Cinio, que estaba en la Sobispo Noel, que habían 2 o 3 agencias de cambio y usted podía jugar con el valor de la moneda. Ahora, acaparar la divisa. Acaparar divisa, pero esta es una economía muy sofisticada ya, a nivel inclusive bancario, a nivel electrónico, ya las transacciones electrónicas de divisas se hacen muy comúnmente, el mercado está muy bien informado, sabemos cuáles son los indicadores de demanda, de oferta, las entradas que hay en divisa, el Banco Central tiene la mejor data con el tema del mercado cambiario que pueda existir, usted lo ve diariamente, usted ve los movimientos diariamente de la tasa de cambio, antes del mediodía están publicados en la página web del Banco Central, los precios promedio y el precio a que va a cerrar en ese día la tasa de cambio. Y las devaluaciones que se ven son devaluaciones normales. Si tú acumulas en 5 años una devaluación de un 10% en la tasa de cambio, estamos hablando de prácticamente nada. Y esos movimientos responden a muchos tipos de variables que tienen que ver con mercado, con políticas, con temas fiscales, con acuerdos con el fondo, con estabilidad, con volatilidad, sobre todo con volatilidad. Recordemos que un impacto de un sector específico, por ejemplo el sector importador de combustible, tiene un efecto directo sobre el tema de demanda de divisas. Pero si usted lo calcula y usted sabe que el precio promedio de este año va a estar por encima en $20, ya usted sabe que ahí va a haber un requerimiento mayor. Pero también usted tiene que calcular que hay ingresos que vienen en el flujo de efectivo de divisas al país. Entonces las remesas han estado estables. El turismo ha estado en crecimiento a pesar de la crisis internacional. La inversión extranjera está aportando recursos internacionales. Y el movimiento normal de la economía no es para pensar con lo que pasó, por ejemplo, en el 2003-2004, que usted amanecía al 40 por 1 y usted se soñaba viendo como las ovejitas pasar, diciendo como un reloj, 41, 42, 43. Llegaron a las 6 de la mañana y estaba 50 por 1. Entonces, esa no es la realidad macroeconómica de hoy en día en la República Dominicana. Y recordemos que esto está penalizado por la ley financiera y monetaria, el atentar contra la estabilidad financiera y macroeconómica del país. Evidentemente, aquellos que utilizan este paradigma en este momento específico se olvidan de que la República Dominicana tiene un mañana y tiene un futuro. Y si usted está sembrando hoy en día
lo más seguro que si usted resultase ganador, y que lo que pensamos es que no fuese así, porque esos son los antidominicanos, entonces ¿cómo usted va a cosechar una semilla a la cual a usted le ha echado veneno y la ha sembrado envenenada? O sea que jugar con el tema de la tasa de cambio en este momento ya para nosotros es una costumbre responder a estas molestias especulativas y de volatilidades, porque durante 7 u 8 años siempre ha sido lo mismo, que la tasa se va a deslizar, que la tasa hay que deslizarla obligatoriamente para beneficiar a un sector improductivo de zona franca que estaba antes en el sector textil. Entonces, beneficiamos a los improductivos a través de tasas de cambio y no a través de políticas que incentiven a un sector a crecer a través de la zona franca, sino que la variable de motivación de un sector para que crezca es que subamos la tasa de cambio. Y entonces nos olvidamos de los otros sectores. Y eso no es así. La economía dominicana es muy estable. O sea, cuando usted tiene una devaluación entre un 2 y un 3%, señores, miren, olvídense de eso, que eso no es para jugar. Yo creo que los opositores a las políticas monetarias y financieras, que sobre todo ha llevado al frente la política del Banco Central con el gobernador Héctor Valdés Albizu de la Junta Monetaria, deberían de buscar otros peloteros o otros escenarios para poder pelear en igualdad de condiciones. Sí, porque precisamente una de las fortalezas de estas autoridades ha sido el manejo de la política monetaria y cambiaria. Claro. Y la forma como el propio presidente de la República ha sido respetuoso, nunca se ha involucrado en este tema, ha dejado a las autoridades monetarias que cumplan su rol abiertamente en términos de lo que es la estabilidad de precios. Por eso usted puede contar que cualquier decisión que haya que tomar en materia de estabilidad, estas autoridades lo van a hacer. De hecho, se ha estado, incluso el Listín Diario sacó una información esta semana, donde había hecho algunas preguntas a varios economistas acerca de la tasa de interés y la razón por la cual las autoridades monetarias, la Junta Monetaria, no ha movilizado la tasa de interés en los últimos tiempos. Entonces, en cierta medida se trató de explicar esta razón, por qué se toman esta medida. Y cuando uno ve el comunicado de política monetaria de las autoridades, tú te das cuenta de cuáles son los elementos que se toman en cuenta para tomar una decisión que en ningún caso tienen un elemento de tipo político. Sí. Tú lo que estás ni mediático tampoco. Tú lo que estás es chequeando las variables económicas y chequeando sobre todo el impacto que tiene sobre la economía dominicana, los precios internacionales, porque como somos una economía netamente importadora, nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendiente de qué ocurre con los precios internacionales del petróleo, de algunas materias primas, porque esos precios cuando suben en los mercados internacionales, cuando se dispara el petróleo, cuando se disparan las materias primas básicas, por ejemplo, el maíz, el sorgo, aquellas materias primas sorgo, que se importan para la alimentación animal, para la producción de aves, de alimentos, tipo de cosas. Cuando eso sube en los mercados internacionales por razones especulativas de los mercados internacionales, nosotros recibimos el impacto en la economía dominicana porque tenemos que comprar esas materias primas a precios más elevados y entonces esos impactos se llaman inflación importada. Es decir, tú estás importando un mayor precio, un mayor costo en esa mercancía, y eso te obliga a ti entonces tú a hacer los ajustes necesarios para evitar que esos precios externos se te conviertan en un elemento de inestabilidad en el plano de la economía nacional. Sí. Entonces ahí es donde precisamente la política monetaria tiene que actuar para manejar esta temática. Vamos a hacer una pausa y retornamos con este tema.